Para no perder la costumbre, voy a compartir algo de lo que en los días de vacaciones el Señor nos ha ministrado. Como cada uno de vosotros que cuando, y lo decíamos no sé cuándo, no sé si fue el domingo pasado, que cuando nos vamos de vacaciones, no nos vamos nunca de vacaciones con el Señor, del Señor. O sea, nos vamos de vacaciones con el Señor para que el Señor hable y para que el Señor ministre. Por lo tanto, seguimos estando pendientes de la palabra, de nuestra intimidad, de nuestra comunión. Hace 2 años, yo creo que 2 años, os llevé, algunos estabais, muchos no, pero hace 2 años os llevé a una cueva que estaba ubicada en Santander. Y para llegar hasta esta cueva tuvimos que descender bastantes metros hacia abajo. Y allí donde parecía el lugar, ponme esa foto primera, allí donde parecía el lugar más oscuro, más difícil y más hostil, dábamos gloria a Dios porque al contemplar las miles de estalactitas y estalagmitas y todas las citas que tú allí quieras poner, le dábamos gloria a Dios porque aun en el lugar más oscuro, más difícil, más hostil, donde se hace evidente la falta de luz, dábamos gloria a Dios porque éramos capaces de ver que aquel lugar oscuro, e interpreta lo que el Espíritu Santo en esta mañana ya quiere empezar a decirte, Dios lo puede volver único y hermoso. ¿Lo crees? Tu lugar más difícil, tu situación más difícil, más oscura, más hostil, donde se hace muy difícil poder llevar las cosas, Dios en esta mañana puede volver de ese sitio oscuro, difícil, un sitio único y especial en esta mañana. ¿Lo crees? Estoy estudiando, ya lo dije hace unas semanas, Éxodo. Y claro, me he metido de lleno una vez más en el estudio del tabernáculo. El tabernáculo fue construido por Dios mismo, siguiendo las pautas y las directrices de Dios, para que Dios en el desierto pudiera estar hablando y pudiera estar ministrando a ese pueblo que salió de Egipto. Y me encanta ver y estudiarlo con profundidad, vale la pena. Me encanta ver cómo en el lugar santo, que da acceso al lugar santísimo, que es donde estaba el arca y la presencia del Señor, en ese lugar santo, toda la luz natural, toda la luz de afuera, toda quedó excluida. ¿Por qué? Porque allí solo había la luz del candelero. Y me encanta porque todo el tabernáculo apunta a Cristo y también el candelero apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz del mundo. Gloria a Dios. Cristo es la luz del mundo. ¿Y qué quiero decirte? ¿Y qué quiero enseñarte a través de esta foto que ya enseñé, creo que hace 2 años? Que aun en el sitio más difícil, más oscuro, aun la situación que te parezca más imposible de la cual poder salir, más oscura, la luz de Cristo en esta mañana la puede volver única y hermosa, porque Él es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Gloria a Dios. También os llevé, no sé si hace 2 años o 3 años, os llevé también a un sitio en el que no voy a volver a ir en mi vida. Os llevé a un laberinto, ponme foto del laberinto. Y algunos lo estáis recordando, muchos no estabais. Este es el laberinto más grande, dicen, de toda Europa. Y nosotros nos atrevimos a entrar dentro de este laberinto, primera y última vez que yo entro. Porque entrar es muy fácil, pero salir, hay 2 horas dando vueltas y no había manera de salir. Yo ponía señales, esperando no verlas nunca, y siempre veía las mismas señales. Digo, algo aquí está fallando, algo aquí está pasando. Ponme la segunda foto. O sea, la tercera. Ahí están todos contentos. Ahí están todos felices. Menos el que está haciendo la foto, que tenía unas ganas de llorar inmensas. Inmensas. 2 horas dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo pensaba que estaba ya en el desierto, dando vueltas y vueltas, sin poder salir, hasta que por fin lo conseguimos.
Y en esta mañana, escucha bien, quizás estás deambulando, dando vueltas, totalmente perdido o desorientado, en medio de un laberinto de decisiones que a lo mejor no sabes cuál tomar, en medio de un laberinto de pensamientos o de sentimientos confusos, raros, extraños, que lo único que te están haciendo hacer o tratan de hacer es bloquearte, es paralizarte, es detenerte e incluso angustiarte. Pero ¿sabes una cosa? Hoy la palabra de Dios nos muestra cuál es el camino que nos lleva a la salida, a una salida que te conduce a una paz tremenda, a una salida que te lleva a la gracia, a la misericordia, al amor, al perdón, a la restitución. ¿Sabes cuál es ese camino? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en esta mañana, viendo esta escena, esta no, la anterior, recordamos que Jesús es el camino. Todos esos caminos parecían que eran los correctos, pero de todos esos caminos solo había uno correcto, los demás eran caminos equivocados. Y en esta mañana tienes delante tuyo un camino, solo uno, que es el correcto. Ese camino es Jesucristo. Por lo tanto, en esta mañana busca a Jesucristo, como ya estamos oyendo, y deja que Él pueda darte la salida. Bueno, todos los caminos estaban equivocados, solo había un camino. Y este año nosotros hemos ido a una ciudad donde todos los caminos llevan a esa ciudad. ¿Sabéis cuál es? Roma. Hemos estado en Roma. Espera. Y en esta mañana quiero hablaros de nuestro viaje, un poquito. No tanto de nuestro viaje como sí de lo que Dios evidentemente ha ministrado en nuestras vidas. Y no quiero hablaros o mostraros o enseñaros, puedes quitar ya la imagen, no quiero mostraros un lugar específico de Roma. Hemos visitado muchos, Hemos visitado, y para nosotros uno de los más interesantes lugares que hemos visitado de esa ciudad, que la llaman la ciudad eterna, uno de los lugares más impresionantes para nosotros que hemos visitado no ha sido los famosos lugares que todo el mundo habla, sino un lugar donde prácticamente no tiene ningún interés para los turistas. Estábamos en ese barrio y estábamos 4 turistas, nosotros 2 y otros 2, sin interés. Ese barrio le llaman el gueto judío. El lugar donde Nerón, después de que muriera el emperador Claudio, dejó y permitió a los cristianos que se habían tenido que ir de ese lugar, les permitió volver a Roma y dejarlos allí en ese barrio. Y ahí es donde nosotros estuvimos paseando, donde estuvimos viendo sus calles y sus casas. Fue en el 57 aproximadamente después de Cristo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos que están en ese lugar, por lo menos gran parte de ellos, en ese lugar donde nosotros estuvimos visitando, la epístola de los romanos. La epístola de los romanos, hermanos, es una epístola tremenda, es una joya, toda la Biblia es una joya, pero la epístola de los romanos es tremenda, hay que estudiarla con profundidad. Fue a través de la epístola de los romanos que Martín Lutero, en el 1512, después de leer y de escudriñar lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, Martín Lutero empezó de nuevo a introducir la justificación solamente por la gracia de Dios, por don, por gracia de Dios, sin merecerla. Fue a través de esta lectura de Romanos que Martín Lutero introdujo de nuevo, una vez más, la justificación por la fe en Jesucristo y no por las obras. Había un falso evangelio que hablaba de obras, pero a través de esta epístola, el apóstol Pablo nos enseña que la justificación, somos justos delante de Dios, no por lo que hacemos, no por nuestras buenas obras,
sino por gracia de Dios y por fe en Jesucristo. Es una epístola que hay que leer y releer. Y nos emocionó visitar ese lugar, esas casas donde estaban muchos de los miembros de esa iglesia de Roma. Como he dicho, visitamos muchos lugares, pero hoy no quiero hablaros de lugares como os decía. Hoy quiero hablaros de encuentros. De encuentros. Encuentros como los que Alién tuvo con Angélica. Encuentros como los que cada uno de nosotros probablemente hemos vivido y experimentado o estamos teniendo momentos y encuentros que no han sido preparados por Dios y por hombre, sino que han sido preparados directamente por Dios mismo en el cielo. No han sido preparados por hombre, por agenda, sino por Dios mismo. De eso os quiero hablar en esta mañana y que tienen un propósito eterno. ¿Sabes que cada día cuando sales de casa Dios te ha preparado encuentros con personas? ¿Lo crees? Desde el cielo, cada vez que nosotros salimos de casa o nos dirigimos a un lugar o hacemos una cosa o hacemos de otra, hay encuentros que Dios mismo en el cielo ya ha preparado para nosotros. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque tienen un plan y tienen un propósito eterno. Y el propósito, como oíamos, es mostrarles el Evangelio. Son situaciones en las que cada día nos encontramos. Nosotros salimos de casa y salimos con nuestra mochila llena, pues como todos, de cargas, de luchas, de pensamientos, de emociones y de situaciones. Pero Dios prepara encuentros, les llamo causales. Y así podríamos quizá titular la prédica de hoy. Encuentros causales. No son casuales. No es producto de la casualidad. No están preparados por agenda de hombres. Es un encuentro que tiene una causa, un porqué, un para qué, que ya Dios ha preparado en el cielo y tiene un propósito eterno. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? ¿Cuántos le piden cuando salen de casa que Dios les ponga con esas personas que Él ya ha preparado? La pastora preguntó cuántos están testificando esta semana. Yo hago otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando salimos de casa le decimos, Dios, Señor, ponme con esa persona que tú ya has preparado para que reciba la palabra del Señor? Así es como debiéramos de salir, hermanos. Así es como debiéramos de salir. Y por eso, y quizá el eje central de lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana es este. Por eso necesitamos discernir esto, es decir, abrir los ojos y ser conscientes de lo que realmente Dios nos está demandando cada día y ponerle pasión, tener pasión por las almas. Es decir, discernir, abrir los ojos y saber que Dios nos está poniendo personas delante, no para que simplemente tengamos un buen momento con ellas y estemos charlando de tantas cosas, que eso es muy bueno, sino para que prediquemos el Evangelio y para que las rescatamos del infierno. La Biblia está llenita de esos encuentros. Podríamos estar todo el momento, todo el tiempo hablando de muchos de esos encuentros. Os menciono solo dos a nivel de introducción. ¿Recordáis el encuentro causal? Hay una causa y un porqué. No es casual, no es producto de la casualidad. ¿Recordáis el encuentro causal que Jesús tuvo con aquella mujer samaritana? Juan capítulo 4. Dice que Jesús estaba viajando, salía de Judea e iba a Galilea. Y hubiera aprovechado y hubiera ahorrado bastante camino si hubiera ido directo, pero dice la palabra que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Así que Jesús en su viaje de Judea a Galilea, pasando por Samaria, dice que se detiene a descansar junto a un pozo para beber. Podía parecer que esa era la razón. Podía parecer que la razón era que Jesús descansara porque estaba cansado del camino.
También podría Jesús haber suplido su necesidad física, que era la de descansar y beber agua. Pero Jesús sabía que Dios mismo había preparado ese encuentro para que una mujer escuchara el mensaje de salvación. Así que Jesús lo que hizo fue aprovechar ese momento causal que Dios había preparado para mostrar y hacer el verdadero propósito de ese encuentro. Juan capítulo 4, verso 13, dice: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor, lo dice esta mañana, porque quizá viniste en esta mañana teniendo sed, como yo tengo ahora y tengo que beber. Quizá tienes sed, y hablo espiritualmente, y quizás has probado muchas aguas y ninguna de esas aguas calman tu sed, no lo van a hacer. Dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese era el propósito de ese encuentro causal que Cristo tuvo con aquella mujer. No era satisfacer lo que su cuerpo necesitaba en ese momento, que era descansar y beber, sino satisfacer la necesidad de esa persona. Y ese es nuestro llamado, hermanos. Ese es el propósito de Dios frente a los encuentros causales que cada día, y ahora iremos a ello, nos encontramos. ¿Lo crees eso? Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a una ciudad que era Filipos, Grecia. No me detengo porque no tengo tiempo de detenerme. Pero dice que al encuentro en esa ciudad, cuando él llegó, se encontró a un grupo de mujeres que estaban orando. ¿Por qué siempre cuando hablamos de oración se habla de mujeres? Dice que había un grupo de mujeres orando, y entre ellas una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, la ciudad de Tiatira. Hemos estudiado la ciudad de Tiatira. Dice, cuya conversión, esa mujer, después de escuchar a Pablo, se convirtió, se arrepintió, se convirtió, se bautizó, y esa conversión, escucha bien, marcó el inicio de la iglesia en Europa. Porque Pablo allí fundó su primera iglesia. Encuentros con propósito, no planeados por Dios, por el hombre, no organizados por el hombre, no planeados en nuestra agenda, sino organizados por Dios mismo. ¿Tú crees eso para tu vida? ¿Tú crees eso para tu vida? No podemos desperdiciar ni un solo minuto de esos encuentros que Dios ha preparado desde el cielo para nosotros. No los podemos desperdiciar. Y es por eso que el Señor me trae la inquietud en esta mañana de compartir con todos vosotros. Nuestro viaje a Roma, casi 3 millones de habitantes tiene Roma. Y además este año se espera de turistas entre 30 o 35 millones de personas este año visitando Roma. Bueno, yo no sé si había los 30 millones cuando nosotros estuvimos, pero si no había 30, había 29 millones. Salían por todos lados. Entonces fuimos al Vaticano. Pastor, fuimos al Vaticano, sí. Hablaré del Vaticano en el estudio del Apocalipsis y hablaré extendidamente del Vaticano en el Apocalipsis. Y para enterarnos bien, porque quería conocerlo bien, quería saberlo bien, contratamos un guía. Y ese guía tenía un grupo cerrado de 10 personas. Así que nos juntamos 10 personas en medio de 3 millones de habitantes y 30 millones de turistas, que si no habían los 30, 29 estaban abarrotados. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotada. Pues así estaba Roma. Y allí nos encontramos en nuestro grupito 10 personas. ¿Adivináis? Dentro de esas 10 personas,
la pastora yo y 8 más. Un matrimonio de Brasil, cristianos evangélicos. ¡Oh, qué alegría para nosotros compartir los 4 en medio de tanta idolatría y de tanta abominación como estábamos viendo allí! Y después de estar compartiendo con este matrimonio y de estar, pues bueno, hablando y compartiendo, pues nos quisimos hacer una foto. Ponme la foto, la cuarta. Este matrimonio. Él me dice, pastor, ¿puedo hacer una foto? Digo, sí, claro. Es que es para pasársela a mi pastor y que no se enfade de que estoy en el Vaticano. No pasa nada. Puedes hacerlo. Vale, puedes sacarlo. A los 2 días siguientes, bueno, entonces estuvimos allí compartiendo, hablando, pues, de cosas. Corta, me dice la pastora que cortes. Estuvimos comentando con ellos, hablando, compartiendo la visita, bueno, disfrutando, y bueno, nos despedimos. A los 2 días siguientes, ¿cuántos habitantes? 3 millones. ¿Cuántos turistas? Estábamos, la pastora y yo, nos salimos del hotel, cogimos un metro, y el metro, bueno, ya sabéis, hay muchas líneas de metro, hay muchos metros en cada línea, cada 10 minutos pasan metros, y en cada metro hay 30 puertas que están prácticamente a escasos metros de uno de otro, y además, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada. Yo en el metro he comprobado que alguna gente no se ducha. Yo estaba ya por coger la mascarilla ya para subirme al metro. Pero es que además estábamos pegados todos. Bueno, pues en medio de todo esto, cogemos el metro, nos paramos en una estación que estaba de paso, se abren las puertas y ¿quién entra? El matrimonio. El matrimonio brasileño. No lo podíamos creer. Bueno, ellos ya iban con maletas. Ellos se iban a Milán. Y ellos nos dijeron, bueno, íbamos a coger el metro anterior, pero por alguna razón no lo cogimos y hemos cogido este. Bueno, os estábamos esperando. Total, pasan unos minutos y bajábamos justamente en la misma estación. Total, bajamos juntos, nos hicimos una foto. Claro, las fotos no pueden variar, no pueden faltar, y más con la pastora. Pues es que a ellos también les gustaba mucho lo de las fotos, les gustaba bastante, y ya nos despedimos, y ya decíamos, no, ya no los volvemos a ver porque se van a Milán. Bueno, no los volvimos a ver físicamente. Al día siguiente publicaron en el Insta lo que os voy a leer. Ellos dijeron, un simple viaje, escucha bien, porque después nosotros decíamos, bueno, no acabamos de entender mucho, pero sí que aprendimos algo. Un simple viaje puede ser uno de los más importantes. Un enorme placer haberles conocido, quién sabe si volveremos a encontrarnos. Para nosotros cuando leímos eso dijimos, wow, no sabemos exactamente su situación, no sabemos nada. Tampoco no es que habláramos de muchas cosas, sí estuvimos compartiendo un poco y no conocemos muchas cosas, pero ¿sabéis lo que Dios nos habló? Nos habló lo siguiente, Dios tiene, escucha bien, porque esto es lo que en definitiva te quiero decir de este encuentro, Dios tiene todo el control. Y Dios mueve personas, Dios mueve kilómetros, Dios mueve países, Dios mueve situaciones, Dios mueve momentos, Dios mueve lugares, ¿sabes para qué? Para que se cumpla su propósito sí o sí, ¿lo crees? Así que necesitamos preparar el corazón, ¿por qué? Porque te vas a encontrar con momentos, con encuentros que han sido preparados por Dios mismo. Si ya no los estás encontrando, si ya no lo estás viendo. Necesitamos prepararnos cada día y salir de casa porque Dios ha preparado personas que necesitan escuchar el mensaje. Dice Pablo a los romanos, soy deudor. Y eso es lo que de alguna forma somos
Todos los que hemos recibido el Evangelio, escucha bien, somos deudores, hermanos. Debemos, somos deudores ¿de qué? Del Evangelio. Lo que se nos ha sido dado, lo debemos a los demás. Y es lo que Pablo les está diciendo a esa iglesia en la que nosotros estuvimos, en esas casas, en ese barrio. Me hubiera gustado saber dónde vivía cada uno, no ponía nada. No le interesa a la gente. Somos deudores. Entonces, como nunca, necesitamos poner, escucha bien, nuestras necesidades, nuestros complejos, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestro tiempo, nuestras luchas, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Necesitamos ponerlo a un lado para priorizar lo eterno en las personas. Ese es el plan de Dios y ese es el llamado que Dios nos está dando. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere llevarnos. Poner a un lado, hermanos, todo lo que somos y lo que tenemos para priorizar el llamado y el propósito con el que Dios nos ha llamado. ¿Tú quieres eso para tu vida? Como os he dicho, estuvimos en el barrio donde Pablo, después de que les enviara esa epístola, Pablo fue a Roma y estuvimos en el sitio donde muy probablemente, aunque él estaba custodiado por un romano, estaban allí compartiendo. Y en los saludos personales de su carta vemos esos encuentros estrechos, esos encuentros causales. Y allí vemos que él saluda en su epístola, unos 2 años aproximadamente antes de que él fuera a verles. Vemos que él saluda a compañeros suyos en el ministerio. Algunos de ellos compartieron con él prisiones. Otros de los que estaban en la iglesia de Roma eran fruto directamente de él. Otros eran compañeros. Y hay uno que me llama especialmente la atención, Romanos capítulo 16, verso 13, que tiene mucho que ver con lo que os estoy diciendo. Romanos 16, 13. Pablo escribe y le dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No es que fuera la madre de Pablo, sino que era una mujer que había ayudado mucho a Pablo en su ida a Roma. Entonces, Pablo está saludando está saludando a Rufo. Rufo estaba en la iglesia de Roma. Y la Biblia menciona a Rufo, y escucha ahora porque es que esto es súper interesante. A mí, por lo menos, me ha resultado interesantísimo y tiene mucho que ver con los encuentros causales que os estoy mencionando, que marcan la diferencia en la vida de las personas. Para eso estamos aquí, para a través del Evangelio de Jesucristo cambiar el destino de las personas. Y eso es lo que estamos viendo en este saludo, aunque os parezca un poco simple. Pero Rufo estaba en la iglesia de Roma. La Biblia, como decía, menciona a Rufo en 2 lugares. Y después de su estudio, llegamos a la conclusión de que los dos a los que hace mención la palabra, estamos hablando de la misma persona. La primera mención que se hace de Rufo está en el contexto de la crucifixión de Cristo. Debido a los horrendos, horribles, malos tratos que Jesús había recibido, recordad que él fue golpeado, él fue azotado, se vio incapaz, imposibilitado de poder llevar la cruz, ¿recordáis? Así que, como Jesús no podía llevar la cruz, los soldados romanos cogen a un hombre que estaba pasado por allí, que se llamaba Simón, que era de Cirene, y le dicen que cargue sobre sus espaldas la cruz que Cristo no puede llevar. Ahora vamos a Marcos capítulo 15, verso 21. 15, 21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo
a que le llevase la cruz. Y todos los estudiosos de la palabra de Dios coinciden en que Marcos está escribiendo el relato de los sucesos de Cristo, lo está haciendo desde Roma y lo está haciendo para los cristianos romanos. Por eso se cree que menciona nombres que la Iglesia de Roma conoce perfectamente, en este caso a Rufo. Por lo tanto, puede ser que no conocieran a Simón, pero evidentemente sí conocían a Rufo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos después de la lectura? Que Rufo y su familia se convirtieron en cristianos después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, tras ese encuentro causal con Simón y con Jesús, que cambió radicalmente y trajo la salvación a su vida y a su familia. ¿Qué gran impacto tuvo que ser para Simón? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Llevar la cruz de Cristo? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Yo me he hecho preguntas. ¿Hablaría Jesús con Simón en ese agonizante viaje hasta el Gólgota? ¿Le diría alguna cosa? No lo sabemos. La Biblia no lo registra. Pero lo que sí sabemos es que ese encuentro causal con Jesús, a tan solo unas horas de su crucifixión, trajo la salvación a toda su familia. Quiero decirte, no es casualidad. Dile al que está a tu lado, no es casualidad. No es casualidad que estés atravesando esta situación. No es casualidad que estés en esta mañana en este lugar. No es casualidad que estés en este país. No es casualidad que te hayas encontrado con fulanito o con sotanita. No es casualidad la situación que estás viviendo. No es casualidad el testimonio que hoy has escuchado. No es casualidad lo que hoy el Espíritu Santo te está hablando. Todo forma parte de un plan de Dios ya organizado por Dios mismo desde el cielo para que se cumpla su propósito en tu vida y en tu familia. Gloria a Dios, nada es casualidad. Todo está orquestado, todo está preparado, todo está organizado por Dios mismo, con un fin: que cumplas la palabra del Señor, el propósito de Dios. Esto, hermanos, es muy serio, porque esto nos pone en la tesitura cada día de estar muy pendientes de con quién y qué hablamos, porque son encuentros que Dios nos prepara. Y debemos de estar muy al tanto de cuál es el objetivo, cuál es el fin, cuál es el propósito de ese encuentro, de esa conversación. Mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Ese es. Simón de Cirene, que venía, dice, del campo. Simón venía del campo. Venía de su día a día. Y lo que seguramente menos esperaba Simón es que aquel día que él venía de su día a día, tenía que cargar con la cruz de otro, en este caso de Jesús. Y en esta mañana, en este lugar, en este momento, tú vienes también de tu día a día. Tú vienes de tu situación. Tú vienes de una situación probablemente difícil. Tú vienes a lo mejor de un pensamiento o de una preocupación que a lo mejor no te deja dormir. Tú vienes de una enfermedad que a lo mejor te quita la paz. Tú vienes de un conflicto familiar, económico, laboral, dilo como quieras, en el que no sabes cómo saldrás adelante, o lo que es infinita y eternamente peor,
A lo mejor vienes de un pecado que te separa de Dios. Y este es tu día a día en esta mañana. Como dije al principio, solo hay un camino que te da la salida. Y no es Roma, es Cristo. Es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, lo hemos dicho al principio. Y Pablo, a los romanos, para que sean muy conscientes, les dice en el capítulo 5, verso 1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y si en esta mañana tú estás luchando o lidiando, es lo mismo, con situaciones que te roban la paz, en Cristo tienes paz. ¡Aleluya! Tienes paz para con Dios por medio de Cristo. Verso 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si no entendéis bien esta última frase, salvos de la ira, preguntadle a cualquiera de los estudiantes de Apocalipsis que os dirán lo que significa. ¿Sabéis cuál es el mayor? Y ya voy acabando. Voy a pedir a Marta que empiece ella y después voy a subir los demás. ¿Sabéis, hermanos, desde mi punto de vista, ¿sabéis cuál es el mayor de los problemas del cristiano en este tiempo que estamos viviendo? Para mí son dos, aunque podríamos mencionar otros más. Pero el primero de los problemas es el orgullo. Y a veces hablamos mucho del orgullo de la gente. Y es verdad, ese orgullo les lleva a no querer saber nada de Dios. Y como decía yo hace unas semanas, ¿y ese cristiano que pasa el día sin orar? ¿Sin leer la palabra de Dios? ¿Qué está mostrando? Está mostrando orgullo. ¿Sabéis por qué? Porque es como decirle a Dios, Dios, hoy no te necesito. Hoy puedo yo enfrentar mi lucha en el trabajo, en la vida, en la familia, en el hogar, en mi situación, sin ti. Eso es orgullo, hermanos. Por eso digo, yo creo que uno de los principales es el orgullo. Y el otro, que tiene también mucho que ver con lo que hemos hablado, es el egoísmo, el yoísmo, el estar centrados, enfocados, tan enfocados en lo nuestro, tan centrados en nuestro problema, en nuestras cosas, en nuestra vida, que no vemos ni discernimos los encuentros que Dios ya ha preparado y organizado desde el cielo, que cambian vidas. Y al no discernir eso, ¿sabéis qué pasa? Se desvanece la pasión. Y perdemos el primer amor por Cristo y el primer amor por los demás. Porque perder el primer amor no significa solo perder el primer amor con Cristo, sino también de cara a los demás. Sucede por eso. Porque estamos centrados en lo nuestro. Y no somos capaces de ver lo de los demás, ni los encuentros que Dios ha preparado. Y nos volvemos deudores morosos. A nadie le gusta estar, ¿verdad?, en esa lista de morosos, porque significa que si alguien está en esa lista de morosos, significa que no está pagando lo que debe. Espiritualmente somos deudores. Y si no damos lo que Dios nos ha dado, estamos en esa lista que tarde o temprano el Señor nos mostrará. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estoy hablando a cristianos, no estoy hablando a perdidos, hablo a cristianos. Todos compareceremos delante del Señor para también dar cuentas de nuestras obras en la tierra. Y nuestra deuda está para ser saldada aquí en la tierra. ¿O esperas saldar la deuda en el cielo? No. La deuda se salda en la tierra.
El Señor no busca miembros de iglesias y tenemos que pertenecer a la iglesia del Señor. El Señor busca discípulos, discípulos que abracen la cruz, que abracen la cruz, que dejen de quejarse de la cruz que están llevando, y Dios sabe y Dios conoce, para que a través de esa cruz, en esos encuentros causales, puedan glorificar a Dios y ser usados para que otros reciban la bendición del Señor. El Señor dice, y con eso termino, si alguien quiere ser mi discípulo, es decir, si alguien quiere ser seguidor mío, pregunto, ¿cuántos discípulos, cuántos hoy quieren ser discípulos del Señor? No estoy hablando de miembros de la iglesia, que todos queremos. Estoy hablando, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Jesús dijo, si alguien quiere ser discípulo mío, tiene que hacer 3 cosas. Y por este orden, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz cada día y seguirle. A veces tratamos de pasar al tercer paso, pero el tercer paso pasa por tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos en favor de los demás, para cumplir la tarea y el propósito que, en definitiva, hermanos, Dios nos ha encomendado. No hay otro. El Señor tenía su propósito. Él iba a morir en la cruz del Calvario, por eso vino a la tierra, para darnos salvación a todos nosotros. Y nosotros tenemos un propósito que ha sido encomendado también por Dios. Por lo tanto,